Jamás imaginé que las palabras más dolorosas de mi vida las escucharía de la boca de mi propia nuera. Pero cuando Alejandra me gritó delante de toda la familia, «Ya lárgate, vieja estorbo, aquí ya no pintas nada», sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. Yo solo había llegado a la cena familiar con el postre que siempre llevaba, el flan de coco que a todos les encantaba, especialmente a mi nieta Valentina de 12 años. Era la cena de cumpleaños de mi hijo Diego, mi único hijo, el hombre por el que había sacrificado todo durante los últimos 35 años. Pero en ese momento, mientras veía las caras de incomodidad de todos los invitados y el silencio cómplice de Diego, entendí que algo había cambiado drásticamente en mi familia. Mi nombre es Carmen Jiménez, tengo 72 años y durante toda mi vida he sido lo que cualquiera llamaría una abuela mexicana tradicional. Desde que enviudé hace 15 años, cuando mi querido Raúl murió de un infarto fulminante, me dediqué por completo a cuidar a mi familia. Diego tenía apenas 25 años cuando perdió a su padre, y yo me convertí en su apoyo incondicional. Lo ayudé a terminar su carrera de contador, le presté el dinero para su primer auto, y cuando conoció a Alejandra hace 10 años, abrí mi casa y mi corazón para recibirla como a la hija que nunca tuve. Qué equivocada estaba al pensar que el amor y la generosidad siempre son correspondidos. La casa donde vivimos todos juntos la heredé de mis padres. Es una propiedad grande en la colonia del Valle, con 6 recámaras, un jardín espacioso y suficiente lugar para que 3 generaciones convivieran en armonía. ¡Oh! Eso creía yo. Cuando Diego se casó con Alejandra, naturalmente les ofrecí que se quedaran conmigo mientras juntaban dinero para su propia casa. «Mamá», me decía Diego, abrazándome, «eres la mejor del mundo. No sé qué haríamos sin ti». Alejandra, por su parte, siempre había sido educada y cariñosa, o al menos eso pensaba yo. «Doña Carmen», me decía con una sonrisa que ahora entiendo, era completamente falsa. «Qué suerte tiene Diego de tener una madre como usted. Esta casa es un palacio comparada con donde yo crecí. Durante los primeros años, todo parecía funcionar perfectamente. Yo me encargaba de mantener la casa impecable, cocinaba para todos, cuidaba a Valentina cuando nació e incluso ayudaba económicamente cuando Diego y Alejandra pasaban por momentos difíciles. Mi pensión de maestra jubilada no era mucho, pero siempre alcanzaba para cubrir los gastos de luz, agua y gas de la casa. Además, tenía algunos ahorros que había guardado durante años de trabajo y los pequeños ingresos que me dejaban las clases particulares que daba a niños del vecindario. Era una vida modesta pero cómoda, llena del calor familiar que tanto había anhelado después de la muerte de mi esposo. Valentina se convirtió en la luz de mi vida desde el momento en que nació. Era una niña inteligente, curiosa, con esos ojos brillantes que había heredado de su abuelo Raúl. Durante sus primeros años, yo fui prácticamente su segunda madre. Alejandra trabajaba medio tiempo como recepcionista en una clínica dental, y Diego tenía horarios muy largos en el despacho contable donde trabajaba. Así que yo era quien la cuidaba la mayor parte del día. Le enseñé a caminar en el jardín de la casa, le leí cientos de cuentos, la llevé a su primer día de kinder tomada de mi mano. «Abuela Carmen», me decía con su vocecita dulce, «cuando sea grande quiero ser como tú, buena y cariñosa». Esas palabras las guardé en mi corazón como el tesoro más preciado. Los problemas comenzaron a notarse hace aproximadamente 2 años, cuando Alejandra empezó a cambiar su actitud conmigo de manera sutil pero constante. Al principio pensé que eran solo malentendidos o el estrés natural de una madre trabajadora. Comenzó con comentarios pequeños que parecían inocentes pero que llevaban una punta de veneno. «Doña Carmen», me decía cuando yo organizaba los trastes en la cocina, «creo que sería mejor que cada quien maneje sus propias cosas. Usted ya hizo mucho durante todos estos años». O cuando yo jugaba con Valentina en la sala, suspiraba y comentaba, «Ann, ay, qué bueno que tenga tanta energía, doña Carmen. A su edad yo ya no podría con tanto movimiento». Mi hijo Diego empezó a cambiar también, aunque de una manera más sutil. El hombre cariñoso y agradecido que siempre había sido comenzó a mostrar una frialdad que me dolía en el alma. Ya no me buscaba para pedirme consejos como antes. Ya no se sentaba conmigo en las tardes a platicar sobre su trabajo o sus preocupaciones. Cuando yo intentaba iniciar conversaciones,
respondía con monosílabos o excusas para irse a su habitación. Estoy muy cansado, mamá, me decía sin siquiera levantar la vista de su teléfono. Mañana platicamos. Pero ese mañana nunca llegaba. Las cosas empeoraron cuando Alejandra consiguió un trabajo mejor como administradora en una empresa de seguros, con un sueldo considerablemente más alto que el anterior. Su actitud hacia mí se volvió cada vez más despectiva y controladora. Empezó a hacer comentarios sobre la decoración de la casa, que según ella, estaba muy anticuada y necesitaba modernizarse. Esta casa parece museo, Diego, le decía a mi hijo cuando pensaba que pues yo no la escuchaba. Ya es hora de que le demos un cambio completo. ¡Tu mamá vive en el pasado! También comenzó a cuestionar mis métodos de crianza con Valentina, interrumpiéndome cuando yo le ayudaba con las tareas o le enseñaba alguna receta tradicional. Valentina necesita aprender cosas más modernas, doña Carmen. Me decía con esa sonrisa falsa que ya había aprendido a reconocer. Los tiempos han cambiado mucho. Lo que más me dolía era ver cómo Diego comenzó a apoyar a Alejandra en sus comentarios, aunque fuera con su silencio. Cuando ella me contradecía delante de Valentina o me hacía sentir como una intrusa en mi propia casa, él simplemente miraba hacia otro lado o cambiaba el tema. El hijo que había criado con tanto amor, al que había enseñado valores de respeto y gratitud, ahora parecía haberse olvidado de todo lo que habíamos construido juntos. Diego, le dije una tarde, cuando Alejandra había sido particularmente cruel conmigo, siento que ya no soy bienvenida en esta casa. Él me miró con una expresión que no supe interpretar y me respondió, mamá, no exageres. Alejandra solo está tratando de organizarnos mejor como familia. Debería ser más comprensiva. El colmo llegó hace 3 meses, cuando Alejandra me anunció que habían decidido remodelar completamente la casa. Doña Carmen, me dijo con esa voz que usaba cuando quería sonar amable, pero en realidad estaba siendo cruel. Diego y yo hemos estado ahorrando para darle una nueva imagen a esta casa. Creemos que es hora de modernizarla y hacer algunos cambios importantes. Cuando le pregunté qué tipo de cambios, me explicó que querían tirar algunas paredes, cambiar todos los muebles y, lo más doloroso de todo, convertir mi habitación en una oficina para Diego. Usted podría mudarse a la habitación pequeña del fondo, me dijo como si me estuviera haciendo un favor. Es más acogedora y privada. Además, con su edad, seguramente prefiere algo más pequeño y fácil de mantener. La habitación del fondo era prácticamente un cuarto de servicio, pequeño, mal ventilado y húmedo durante la temporada de lluvias. Era donde guardábamos las cosas viejas y los trastes que ya no usábamos. La sola idea de mudarme ahí mientras ellos convertían mi recámara matrimonial, donde había dormido con mi querido Raúl durante más de 20 años, en una oficina para Diego, me partió el corazón en pedazos. Alejandra, le dije tratando de mantener la compostura, esa habitación no es habitable. Además, esta es mi casa, la casa donde nacieron mis padres, donde crecí, donde formé mi familia. Su respuesta fue como una bofetada en "Ay, doña Carmen, no se ponga dramática. Es solo un cuarto. Además, nosotros somos los que estamos pagando la remodelación. Así que creemos que tenemos derecho a decidir cómo organizamos el espacio". Esa noche no pude dormir pensando en las palabras de Alejandra. ¿Cómo había llegado a este punto? Como la mujer que había recibido en mi casa como a una hija, ahora me trataba como si fuera una carga. Un estorbo que había que ocultar en el cuarto más pequeño y olvidado de la casa. Al día siguiente intenté hablar con Diego, esperando encontrar en él al hijo amoroso que siempre había sido. Hijo, le dije tomando sus manos como hacía cuando era niño, necesito que hablemos sobre lo que está pasando en esta casa. Siento que Alejandra me está tratando como si fuera una intrusa. Diego retiró sus manos de las mías y me miró con una frialdad que nunca antes había visto en sus ojos. Mamá me dijo con un tono que me heló la sangre: Alejandra es mi esposa y la madre de mi hija. Si ella dice que necesitamos hacer cambios en la casa, yo la apoyo completamente. Ya es hora de que entiendas que las cosas han cambiado. Los siguientes meses fueron los más difíciles de mi vida. Alejandra comenzó a implementar nuevas reglas en la casa que claramente estaban diseñadas para hacerme sentir incómoda y fuera de lugar. Estableció horarios para usar la cocina. Y curiosamente mi horario era siempre el peor, a muy temprano en la mañana o muy tarde en la noche. Es para organizarnos mejor, doña Carmen.
me explicaba con esa falsa preocupación que ya conocía tan bien. Así todos tenemos nuestro espacio y no nos estorbamos. También comenzó a recibir visitas en la sala sin avisarme, y cuando yo aparecía, me presentaba de una manera que me hacía sentir humillada. Ella es Carmen. La mamá de Diego vive aquí con nosotros porque ya no puede vivir sola. Lo más doloroso de todo era ver cómo mi relación con Valentina comenzó a deteriorarse por la influencia de su madre. La niña que antes corría a abrazarme cuando llegaba de la escuela, ahora apenas me saludaba. Alejandra había comenzado a llenarle la cabeza con ideas sobre que yo era muy mayor para cuidarla y que necesitaba aprender a ser más independiente. Valentina ya no es una bebé, doña Carmen. Me decía cuando yo intentaba ayudar a mi nieta con alguna tarea, necesita aprender a hacer las cosas sola, sin depender tanto de usted. Veía como mi nieta me miraba con una mezcla de confusión y distancia que me rompía el alma. La niña que antes me decía que quería ser como yo cuando creciera, ahora parecía verme como un obstáculo. Pero había algo en los ojos de Valentina que me daba esperanza. Una chispa de la niña cariñosa que siempre había sido. A veces, cuando su madre no estaba cerca, se acercaba a mí con cautela y me susurraba a abuela Carmen, ¿por qué ya no cocinamos juntas como antes? O me preguntaba, ¿ya no me quieres, abuela? Mamá dice que estás muy ocupada para jugar conmigo. Esas preguntas me destrozaban porque entendía que Alejandra estaba manipulando a mi propia nieta para alejarla de mí. Claro que te quiero, mi amor. Le respondía abrazándola fuerte. Tu abuela siempre va a quererte más que a nada en este mundo. Pero sabía que mis palabras competían contra la influencia diaria de una madre que había decidido borrarme de sus vidas. La gota que derramó el vaso llegó la noche del cumpleaños de Diego. Había pasado todo el día preparando su platillo favorito, el mole poblano, que le había enseñado a hacer mi propia madre. Y había hecho el flan de coco que toda la familia amaba. Era una receta que guardaba como un tesoro, transmitida de generación en mi familia. Llegué al comedor cargando la charola del postre, con una sonrisa esperando ver las caras de felicidad que siempre provocaba mi flan. Pero lo que encontré fue una mesa llena de invitados que me miraron con incomodidad, mientras Alejandra se levantó de su silla con una expresión de fastidio que ya no se molestaba en disimular. ¿Qué hace usted aquí?, me preguntó Alejandra con una voz que cortaba el aire como un cuchillo. Yo le dije claramente que esta era una cena privada para Diego y nuestros amigos. Usted no estaba invitada. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Era el cumpleaños de mi hijo, en mi propia casa, y su esposa me estaba diciendo que no era bienvenida. Alejandra, le dije tratando de mantener la dignidad. Solo vine a traer el postre que siempre hago para Diego, ¿nes? Su cumpleaños. Pero ella no se detuvo ahí. Se acercó a mí, tomó la charola de mis manos con brusquedad y me gritó delante de todos los invitados. Ya lárgate, vieja estorbo. Aquí ya no pintas nada. Nadie te pidió que vinieras a arruinar la cena con tus postres rancios y tu cara de amargada. El silencio que siguió a sus palabras fue ensordecedor. Los invitados miraban sus platos, claramente incómodos con la escena que acababan de presenciar. Diego, mi propio hijo, el hombre por el que había dado mi vida entera, se quedó sentado en silencio, sin decir una sola palabra en mi defensa. Ni siquiera me miró. Valentina, que estaba sentada al lado de su padre, tenía los ojos llenos de lágrimas. Pero cuando intentó levantarse para acercarse a mí, Alejandra la detuvo con una mirada severa. Valentina, quédate sentada. ¿Tu abuela? Ya se va. En ese momento entendí que había perdido completamente a mi familia, que la mujer que había acogido en mi casa, como a una hija, había logrado envenenar a mi hijo contra mí y alejar a mi nieta de mi lado. Salí de esa habitación con la cabeza en alto, pero una vez que llegué a mi cuarto, me derrumbé por completo. Lloré como no había llorado desde la muerte de mi esposo, pero estas lágrimas eran diferentes. No era el dolor de la pérdida natural, sino el dolor de la traición, del rechazo de las personas que más amaba en el mundo. Me quedé despierta toda la noche preguntándome qué había hecho mal, en qué momento había perdido el amor y el respeto de mi familia. ¿Había sido demasiado entrometida? ¿Había sobreprotegido a Diego? ¿Era realmente una carga como decía Alejandra? Queridos amigos que me acompañan en este relato, sé que muchos de ustedes han pasado por situaciones similares, tal vez no exactamente iguales,
pero todos hemos sentido alguna vez el dolor de ser rechazados por quienes más amamos. En estos momentos de mi vida, cuando todo parecía perdido, no sabía que estaba a punto de descubrir una verdad que cambiaría todo para siempre. Si esta historia está tocando algo dentro de su corazón, si se sienten identificados con mi dolor, o simplemente quieren acompañarme en este viaje emocional que estoy compartiendo con ustedes, los invito a que se queden conmigo. No estamos solos en esto. Y a veces las respuestas llegan cuando menos las esperamos. Cuéntenme en los comentarios si alguna vez han sentido que no eran valorados por su familia, porque sus historias también importan, y juntos podemos encontrar la fuerza para seguir adelante. Los días que siguieron a esa humillación fueron los más oscuros que había vivido desde la muerte de mi esposo. Me levanté cada mañana sintiendo un vacío en el pecho que me quitaba las ganas de hacer cualquier cosa. Por primera vez, en 72 años de vida, me sentía completamente sola en el mundo. Diego no volvió a dirigirme la palabra después de esa noche, y cuando nos cruzábamos en los pasillos de la casa, él desviaba la mirada como si yo fuera invisible. Alejandra, por su parte, parecía haber obtenido exactamente lo que quería. Se movía por la casa con una actitud triunfante, reorganizando los muebles, cambiando la decoración y tratándome como si fuera una inquilina molesta que pronto tendría que desalojar. La situación con Valentina era la que más me dolía. Mi nieta, que antes era mi compañía constante, ahora me evitaba por completo. Durante los desayunos se sentaba al lado de su madre, y cuando yo intentaba preguntarle sobre la escuela o sus amigas, Alejandra inmediatamente intervenía. Valentina está muy ocupada con sus estudios, doña Carmen. No la distraiga con conversaciones innecesarias. La niña me miraba con una expresión que no podía descifrar, una mezcla de tristeza y confusión que me partía el alma. Me preguntaba qué le estaría diciendo a Alejandra en privado para lograr que se alejara tanto de mí. Una mañana, mientras intentaba encontrar algo de paz en el jardín, regando las plantas que había cuidado durante tantos años, escuché voces que venían de la cocina. Era Alejandra hablando por teléfono con alguien, y aunque no era mi intención espiar, sus palabras llegaron claramente hasta donde yo estaba. No, hermana, ya casi lo logro, decía con una voz que jamás había escuchado antes, fría y calculadora. La vieja ya está completamente aislada. Diego hace todo lo que yo le digo, y Valentina ya ni le habla. En unos meses más, cuando termine la remodelación, voy a encontrar la manera de que se vaya de la casa para siempre. Sentí como si mi corazón se detuviera por completo. No era que yo me hubiera vuelto una carga como pensaba. Alejandra había estado planeando sistemáticamente destruir mi relación con mi familia para quedarse con mi casa. Esa noche no pude conciliar el sueño pensando en lo que había escuchado. Todo comenzó a tener sentido a los comentarios venenosos, las reglas arbitrarias, la manera en que había conseguido que Diego me viera como un obstáculo en lugar de como su madre. Alejandra no era la mujer dulce y agradecida que yo había recibido en mi casa. Era una manipuladora experta que había estado trabajando pacientemente para quedarse con todo lo que yo había construido durante una vida entera de trabajo y sacrificio. Pero lo más doloroso era darme cuenta de que Diego, mi propio hijo, había sido tan fácil de manipular. El hombre que yo había criado con valores sólidos había permitido que una extraña envenenara su corazón contra la mujer que le había dado la vida. Durante las siguientes semanas, traté de hablar con Diego en varias ocasiones, esperando encontrar aunque fuera una pizca del hijo amoroso que había sido. «Diego», le dije una tarde cuando lo encontré solo en el jardín, «necesito que hablemos como madre e hijo. Siento que hemos perdido la conexión que siempre tuvimos». Él ni siquiera levantó la vista del periódico que estaba leyendo. «Mamá», me respondió con una frialdad que me heló la sangre. «Creo que es mejor que cada quien se enfoque en sus propias cosas. Alejandra y yo tenemos nuestros planes y Valentina necesita crecer en un ambiente más estable». Sus palabras fueron como dagas clavándose en mi corazón. ¿Ambiente más estable? ¿Acaso los 35 años que había dedicado a cuidarlo y amarlo no habían sido estables? La transformación de mi hogar continuó a un ritmo acelerado. Alejandra contrató trabajadores para comenzar la remodelación sin siquiera consultarme, a pesar de que la casa seguía siendo legalmente mía. Llegaban muy temprano en la mañana con herramientas y materiales, llenando mi refugio de ruido y polvo. «Es temporal, doña Carmen»,
me decía Alejandra cuando yo me quejaba del caos. Cuando terminemos, va a ver qué hermosa va a quedar la casa. Claro, usted va a estar muy cómoda en su nueva habitación. Su nueva habitación. El cuarto de servicio al que me querían desterrar, como si fuera una empleada doméstica en mi propia casa. Fue durante esos días caóticos de construcción que comencé a notar algo extraño en el comportamiento de Valentina. Aunque seguía evitándome cuando su madre estaba presente, a veces la sorprendía mirándome con una expresión que no había visto antes. No era la mirada distante y confundida de las últimas semanas, sino algo más profundo, como si estuviera tratando de entender algo importante. Una tarde, cuando los trabajadores se habían ido y Alejandra había salido a hacer compras, Valentina se acercó tímidamente hasta donde yo estaba empacando algunas de mis pertenencias más preciadas en cajas. Abuela Carmen, me dijo con su vocecita que tanto había extrañado, ¿por qué está guardando sus cosas en cajas? La pregunta era tan inocente y al mismo tiempo tan cargada de dolor que sentí que las lágrimas se me acumulaban en los ojos. Porque tu mamá dice que necesito moverme a la habitación del fondo, mi amor. Le respondí tratando de sonar casual, sin querer cargarla con el peso de los problemas de los adultos. Valentina frunció el ceño de una manera que me recordó dolorosamente a Diego cuando era niño, y no entendía algo que los adultos hacían. Pero esa habitación está fea y huele raro, me dijo. ¿Por qué no se queda en su cuarto bonito? No supe qué responderle sin mentirle o sin hablar mal de su madre. Esa breve conversación con mi nieta me dio una pequeña chispa de esperanza en medio de la oscuridad que había invadido mi vida. Tal vez no todo estaba perdido. Tal vez la niña que había criado con tanto amor durante sus primeros años todavía recordaba el cariño genuino que habíamos compartido. Pero esa esperanza se vio aplastada cuando Alejandra regresó y encontró a Valentina conmigo. Valentina le dijo con esa voz severa que había perfeccionado. ¿Cuántas veces te he dicho que no molestes a tu abuela? Está muy ocupada organizando sus cosas. La niña bajó la cabeza inmediatamente y se alejó corriendo, pero antes de irse, me lanzó una mirada que me llenó de una extraña sensación. Era como si me estuviera diciendo algo sin palabras. Las semanas siguientes fueron una montaña rusa emocional. Algunos días me levantaba determinada a luchar por mi lugar en la familia, recordándome a mí misma que esa era mi casa y que tenía todo el derecho de estar ahí. Otros días me sentía tan agotada y derrotada que consideraba seriamente la posibilidad de irme, de buscar un pequeño departamento donde pudiera vivir sola y en paz, lejos del ambiente tóxico que había creado Alejandra. Pero cada vez que pensaba en alejarme definitivamente de Valentina, mi corazón se rebelaba. Esa niña era mi sangre, mi legado, la continuación de todo el amor que había construido junto a mi esposo. No podía abandonarla, sin importar qué tan difícil se volviera la situación. Una noche, cuando ya me había resignado a mudarme al cuarto del fondo al día siguiente, sucedió algo que cambió completamente el rumbo de mi historia. Era muy tarde, cerca de las 11 de la noche, cuando escuché pasos suaves en el pasillo. Pensé que sería Diego yendo a la cocina por un vaso de agua, como solía hacer cuando tenía insomnio, pero los pasos se detuvieron frente a mi puerta. Alguien tocó muy suavemente, casi como si no quisiera ser escuchado. ¿Quién es?, pregunté en voz baja. Soy yo, abuela Carmen, respondió la voz de Valentina. ¿Puedo pasar? Necesito decirle algo muy importante. Abrí la puerta inmediatamente y encontré a mi nieta en pijama, con los ojos rojos como si hubiera estado llorando. Tenía entre sus manos un cuaderno escolar y una expresión de determinación que nunca antes había visto en su rostro de 12 años. Pasa, mi amor, le dije, cerrando la puerta cuidadosamente para no hacer ruido. ¿Qué pasa? ¿Por qué no estás durmiendo? Valentina se sentó en mi cama y me miró con esos ojos brillantes que tanto me recordaban a su abuelo, Raúl. Abuela Carmen, me dijo con una voz más madura de lo que correspondía a su edad, tengo que contarle algo sobre mi mamá. Algo que ella no quiere que usted sepa. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Durante semanas había sospechado que Alejandra estaba manipulando la situación, pero escuchar a mi propia nieta confirmándolo me llenó de una mezcla de alivio y horror. Cuéntame, mi amor, le dije tomando sus pequeñas manos entre las mías. ¿Puedes decirme lo que sea? Valentina abrió su cuaderno y me mostró varias páginas llenas de su letra infantil. He estado escribiendo todo lo que escucho cuando mamá habla por teléfono o cuando platica con papá. ¿Me explicó? Al principio,
No entendía por qué me prohibía hablar con usted. Pero después me di cuenta de que estaba mintiendo sobre muchas cosas. Comenzó a leerme sus anotaciones con una voz temblorosa pero decidida. Mamá le dice a mi tía Rocío que usted es una vieja amargada que ya no sirve para nada y que se va a quedar con la casa cuando usted se mueva a un asilo. Mi sangre se heló al escuchar esas palabras saliendo de la boca de mi nieta. Un asilo en Alejandra no solo quería sacarme de mi propia casa, quería deshacerse de mí completamente. También le dice a papá que usted está loca, que habla sola y que olvida las cosas. Pero yo sé que eso no es cierto, porque siempre la veo muy bien cuando mamá no está cerca, continuó Valentina. Y le miente sobre el dinero. ¿Qué dinero, mi amor? Le pregunté sintiendo un nudo en el estómago. Valentina pasó varias páginas de su cuaderno hasta encontrar lo que buscaba. Escuché cuando mamá le dijo a papá que usted había gastado todos sus ahorros y que por eso ellos tenían que pagar todos los gastos de la casa. Pero yo sé que eso es mentira, porque la vi guardando dinero en una caja debajo de su cama. Mi mundo se tambaleó. No solo Alejandra me estaba aislando de mi familia, sino que también le estaba robando el crédito económico, haciendo ver a Diego que yo era una carga financiera, cuando en realidad yo seguía contribuyendo significativamente a los gastos del hogar. Pero lo que Valentina me reveló después fue aún más devastador. Abuela Carmen, me dijo bajando la voz hasta convertirla casi en un susurro. Mamá tiene novio. Las palabras se quedaron suspendidas en el aire como una bomba que acababa de explotar. ¿Qué dijiste, mi amor? Le pregunté, esperando haber escuchado mal. Mamá tiene novio, repitió mi nieta. Se llama Ricardo y trabaja en la misma empresa que ella. Los he visto besándose cuando papá no está en casa, y ella le dice que pronto va a poder vivir aquí, porque usted se va a ir. Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. Alejandra no solo estaba destruyendo mi relación con Diego y Valentina para quedarse con mi casa, sino que además le estaba siendo infiel a mi hijo. Todo su plan era aún más cruel de lo que había imaginado al alejarme de la familia, quedarse con mi propiedad y traer a su amante a vivir en la casa que yo había construido con tanto esfuerzo durante toda mi vida. ¿Estás segura de lo que me estás diciendo, Valentina? Le pregunté necesitando confirmar algo tan terrible. Mi nieta asintió con solemnidad. Lo he visto 3 veces cuando papá está trabajando. Mamá me dice que es un compañero de trabajo que viene a revisar documentos, pero yo los vi besándose en la cocina. ¿Le has contado esto a tu papá? Le pregunté, aunque ya me imaginaba cuál sería la respuesta. Valentina negó con la cabeza, y las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Tengo miedo. Abuela Carmen. Mamá me dijo que si alguna vez la acusaba de algo malo, me iba a mandar a un internado lejos de aquí. Y también me dijo que usted está enferma de la mente y que por eso dice cosas raras, pero yo sé que usted no está loca. El corazón se me partió al darme cuenta de que Alejandra había estado amenazando y manipulando, no solo a los adultos de la casa, sino también a una niña inocente de 12 años. Abracé a mi nieta con toda la fuerza que tenía, sintiendo como su cuerpecito temblaba entre mis brazos. Mi amor, le susurré al oído. Nunca vas a ir a ningún internado y tu abuela no está loca. Lo que me has contado es muy valiente de tu parte. Y juntas vamos a encontrar la manera de arreglar esta situación. Valentina se separó un poco de mí y me miró con esos ojos llenos de esperanza que tanto había extrañado. ¿De verdad me cree, abuela Carmen? ¿No piensa que soy una niña mentirosa como dice mamá? La pregunta me destrozó porque entendí que Alejandra había estado sembrando dudas sobre la credibilidad de mi nieta para asegurarse de que nadie le creyera si decidía contar la verdad. Por supuesto que te creo, Valentina, le dije limpiando sus lágrimas con mis manos. Eres una niña inteligente y valiente, y lo que me has contado explica muchas cosas que no entendía. Pero ahora necesito que me ayudes con algo más. Le expliqué que necesitábamos conseguir pruebas de todo lo que había estado pasando, especialmente de la infidelidad de Alejandra, porque sabía que Diego jamás me creería solo con palabras. Valentina asintió con determinación. ¿Yo la puedo ayudar, abuela? Mamá no sospecha que yo me doy cuenta de las cosas porque siempre me trata como si fuera tonta. Durante los siguientes días, Valentina se convirtió en mi pequeña aliada secreta, con la inocencia propia de su edad, pero con una inteligencia sorprendente. Comenzó a documentar todo lo que veía y escuchaba en casa. Me contaba cuando Ricardo venía a visitar a Alejandra, a qué horas llegaba y se iba,
¿Qué conversaciones tenía con mi nuera cuando pensaban que nadie los estaba escuchando? Ayer Ricardo le trajo flores a mamá, me reportó una tarde, y le dijo que ya había empezado a buscar departamentos para cuando terminara la remodelación y usted se fuera de la casa. La información que me daba Valentina era devastadora, pero también liberadora, porque finalmente entendía la magnitud del engaño del que había sido víctima. Alejandra no era simplemente una nuera desagradecida que quería quedarse con mi casa. Era una mujer calculadora que había planeado meticulosamente la destrucción de mi familia, para beneficio propio y de su amante. Había manipulado a Diego hasta convertirlo en su cómplice inconsciente. Había amenazado y confundido a una niña inocente, y había convertido mi hogar en el escenario de su traición. Pero lo que más me dolía era darme cuenta de cómo había logrado alienar a Diego de mí. Valentina me contó conversaciones privadas entre sus padres, donde Alejandra constantemente pintaba una imagen de mí como una mujer senil, problemática y económicamente irresponsable. Papá le dice que se siente mal por tratarla feo, me confió mi nieta. Pero mamá siempre le responde que usted ya está muy grande para entender los cambios y que es mejor así para todos. Mi propio hijo creía genuinamente que estaba actuando por mi bien al alejarse de mí. Con la información que me había dado Valentina, comencé a planear cuidadosamente cómo iba a exponer la verdad. Sabía que no podía simplemente confrontar a Diego con acusaciones, porque Alejandra había hecho un trabajo tan minucioso, envenenándolo contra mí, que probablemente pensaría que eran inventos de una mujer desesperada. Necesitaba evidencia irrefutable, algo que ni siquiera el hijo más manipulado pudiera negar. Durante las noches, cuando toda la casa dormía, me dediqué a escribir un diario detallado de todo lo que había observado durante los últimos meses, documentando fechas, horarios, conversaciones y comportamientos extraños. También comencé a guardar secretamente algunos de mis objetos más valiosos y documentos importantes. Tenía la sensación de que cuando la verdad saliera a la luz, Alejandra podría volverse vengativa y tratar de dañar mis pertenencias. O peor aún, intentar hacerme ver como una mujer inestable que escondía cosas por paranoia. Guardé en una caja las joyas que había heredado de mi madre, los documentos de la casa, mi certificado de matrimonio con Raúl y las fotografías familiares más preciadas. La escondí en el garage, detrás de unas herramientas viejas donde sabía que Alejandra nunca buscaría. Una tarde, mientras Alejandra había salido supuestamente a hacer compras, pero que yo sospechaba era para verse con Ricardo, decidí hablar con Diego una vez más. Lo encontré en el jardín, podando los rosales que yo había plantado años atrás, una actividad que solía relajarlo cuando tenía problemas en el trabajo. Diego, le dije acercándome cuidadosamente, ¿podemos hablar como solíamos hacer antes, como madre e hijo? Él siguió podando sin mirarme, pero al menos no se alejó como había estado haciendo las últimas semanas. Hijo, continué, sé que Alejandra te ha dicho muchas cosas sobre mí, y entiendo que como esposo tienes que apoyarla. Pero yo soy tu madre, la mujer que te cargó en brazos cuando eras bebé, que te cuidó cuando estabas enfermo, que trabajó doble turno para pagarte la universidad. Es posible que te haya equivocado tanto contigo, que ahora me veas como una enemiga. Diego finalmente dejó de podar y me miró, y por un momento vi un destello del hijo cariñoso que había sido. Mamá, me dijo con voz cansada, no eres mi enemiga. Es solo que Alejandra dice que tienes problemas de memoria y que a veces dices cosas que no son ciertas. Ella solo está tratando de proteger a la familia. ¿Proteger a la familia de qué, Diego? Le pregunté directamente. De la mujer que les abrió su casa, que los ayudó económicamente cuando lo necesitaban, que ha cuidado a Valentina como si fuera mi propia hija. Vi cómo luchaba internamente con mis palabras. Es que, balbuceó, Alejandra dice que ya no puedes vivir sola, que necesitas cuidados especiales, y que es mejor que te acostumbres gradualmente a depender menos de nosotros. Me quedé en silencio un momento, procesando la crueldad de la manipulación. Alejandra había logrado que mi propio hijo creyera que alejarme de él era un acto de bondad. Diego, le dije con toda la firmeza que pude reunir, yo tengo 72 años, pero mi mente está perfectamente clara. Administro mis propias finanzas, cuido mi propia salud, mantengo esta casa en orden. ¿En qué momento has visto que necesito cuidados especiales? Diego frunció el ceño.
claramente confundido. Era la primera vez en meses que lo veía cuestionar las afirmaciones de Alejandra. Bueno, dijo dudoso. Ella mencionó que a veces olvidas cosas, que repites conversaciones. ¿Cuándo has visto tú que haga eso? Lo interrumpí. No cuando Alejandra te lo cuenta, sino cuando lo has visto tú, con tus propios ojos. El silencio que siguió fue revelador. Diego se quedó pensativo, y pude ver cómo comenzaba a procesar que tal vez había estado aceptando información de segunda mano sin cuestionarla. Mamá me dijo finalmente, ¿por qué Alejandra mentiría sobre algo así? Era la pregunta que había estado esperando. Esa es exactamente la pregunta que deberías hacerte, hijo. ¿Por qué una mujer mentiría sobre la salud mental de su suegra? ¿Qué podría ganar con eso? Vi cómo las primeras semillas de duda comenzaron a germinar en su mente. Esa noche, durante la cena, observé cuidadosamente la dinámica familiar con nuevos ojos. Diego estaba más callado de lo usual, y varias veces lo sorprendí mirándome como si me estuviera viendo por primera vez en meses. Alejandra, por su parte, parecía nerviosa, tal vez presintiendo que algo había cambiado en el ambiente de la casa. Doña Carmen, me dijo con esa falsa dulzura que ya conocía tan bien, ¿cómo se siente con la nueva habitación? Espero que esté más cómoda ahí. Era una provocación disfrazada de preocupación, diseñada para hacerme ver como una mujer difícil. Sí protestaba. La verdad, Alejandra, le respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. He estado pensando mucho sobre todos los cambios que han estado ocurriendo en esta casa, y me pregunto si realmente son necesarios o si hay otras razones detrás de ellos. Vi cómo se tensó inmediatamente. ¿Qué tipo de razones, doña Carmen? Me preguntó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Bueno, continué, razones que tal vez tengan que ver más con tus planes personales que con mi comodidad o la armonía familiar. Diego levantó la vista de su plato, claramente intrigado por el intercambio. Valentina, que había estado comiendo en silencio, también nos estaba observando con atención. No entiendo qué quiere decir, respondió Alejandra, pero su voz había perdido la seguridad habitual. Creo que entiendes perfectamente lo que quiero decir, le dije, manteniendo el contacto visual. Y creo que es hora de que tengamos una conversación honesta sobre lo que realmente está pasando en esta familia. El ambiente en la mesa se volvió tan tenso que se podía cortar con un cuchillo. Alejandra miró nerviosamente a Diego, como buscando su apoyo, pero por primera vez en meses, él no corrió a defenderla inmediatamente. En lugar de eso, parecía estar esperando a ver cómo se desarrollaría la conversación. Diego, le dijo Alejandra con voz quebrada, ¿vas a permitir que tu madre me falte al respeto en mi propia casa? Era un error táctico. Al referirse a mi casa como su casa, había revelado inadvertidamente sus verdaderas intenciones. ¿Tu casa? Preguntó Diego, claramente sorprendido. Esta es la casa de mi madre, Alejandra. Nosotros vivimos aquí como invitados. Vi cómo palideció al darse cuenta de su error. Bueno, ya sabes lo que quise decir. Trató de corregirse. Es donde vivimos como familia, pero el daño estaba hecho. Diego había comenzado a notar las inconsistencias en el discurso de su esposo, y yo sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que comenzara a hacer las preguntas correctas. Queridos amigos que me han acompañado hasta aquí en esta historia, sé que muchos de ustedes están viviendo situaciones similares en sus propias familias. Tal vez no exactamente iguales, pero todos hemos enfrentado momentos donde sentimos que nuestro lugar en la familia está siendo amenazado por personas que no nos valoran como merecemos. Quiero que sepan que no están solos y que a veces las situaciones más difíciles son las que nos enseñan quiénes somos realmente y de qué somos capaces. Si esta historia los está ayudando a reflexionar sobre sus propias experiencias, si sienten que mi relato les da fuerzas para enfrentar sus propios desafíos familiares, los invito a quedarse conmigo hasta el final. Y por favor, cuéntenme en los comentarios sobre sus propias experiencias, porque sus historias también merecen ser escuchadas y compartidas. Juntos podemos encontrar la sabiduría y el valor para superar cualquier obstáculo que la vida nos ponga enfrente. Los días que siguieron a esa cena tensa
fueron cruciales para el desarrollo de mi plan. Diego había comenzado a observar más cuidadosamente lo que pasaba en la casa, y yo podía sentir cómo su actitud hacia mí empezaba a cambiar sutilmente. Ya no evitaba completamente mi mirada, y en varias ocasiones lo sorprendí estudiando a Alejandra, con una expresión que no había visto antes. Era como si estuviera viendo a su esposa con ojos nuevos, cuestionando cosas que antes había aceptado sin dudar. Alejandra, por su parte, parecía darse cuenta de que algo había cambiado en la dinámica familiar y comenzó a actuar de manera más defensiva y controladora. Una mañana, mientras desayunábamos, Diego le preguntó a Alejandra sobre sus horarios de trabajo. «Mi amor», le dijo casualmente, «¿a qué hora dijiste que terminabas hoy?» «Estaba pensando en pasar a recogerte para ir a almorzar juntos». Vi cómo Alejandra se puso inmediatamente nerviosa. Bueno, hoy tengo una junta que puede alargarse», respondió evasivamente. «Mejor nos vemos en casa en la noche, como siempre». Diego asintió, pero pude notar que había registrado la evasión de su esposa. Era la primera vez en meses que lo veía hacer una pregunta que podría poner en evidencia las actividades secretas de Alejandra. Esa tarde, Valentina vino corriendo hacia mí con información que confirmaría definitivamente mis sospechas. «Abuela Carmen», me susurró emocionada, «mamá no sabe que hoy salí temprano de la escuela porque la maestra se enfermó. Cuando llegué a casa vi que Ricardo estaba aquí otra vez, y esta vez los vi besándose en la sala». Mi corazón comenzó a latir más rápido. «¿Estás segura, mi amor?», le pregunté necesitando confirmación. «Sí, abuela». Y escuché cuando Ricardo le dijo a mamá que ya había encontrado un departamento perfecto para los dos cerca de su trabajo, y que solo faltaba que usted se fuera de la casa para que él se pudiera mudar. Era el momento que había estado esperando. Tenía información confiable sobre la infidelidad de Alejandra y sus planes para apoderarse de mi casa, proporcionada por un testigo inocente que no tenía razones para mentir, pero sabía que necesitaba manejar la situación con mucho cuidado. Si confrontaba a Diego de manera incorrecta, Alejandra podría convencerlo de que yo estaba manipulando a Valentina o que había perdido completamente la razón. Necesitaba que él descubriera la verdad por sí mismo, de una manera que fuera irrefutable. «Valentina», le dije tomando sus manos pequeñas entre las mías, «¿te parece si hacemos algo para ayudar a tu papá a descubrir la verdad?» Mi nieta asintió con determinación. «¿Qué quiere que haga, abuela?». Le expliqué mi plan. La próxima vez que Ricardo viniera a la casa, ella me avisaría, y yo encontraría una manera de que Diego llegara en ese momento y viera con sus propios ojos lo que estaba pasando. «Pero tienes que prometerme que harás exactamente lo que te diga y que no correrás ningún peligro», le advertí. «Si tu mamá sospecha que sabemos algo, puede ponerse muy difícil la situación». No tuvimos que esperar mucho. 2 días después, Valentina llegó corriendo de la escuela con la noticia que habíamos estado esperando. «Abuela Carmen», me dijo casi sin aliento, «vi el coche de Ricardo estacionado en la esquina. Mamá me dijo que tenía que hacer tarea en mi cuarto y que no la molestara porque tenía que trabajar con documentos importantes. Era la oportunidad perfecta. Diego estaría llegando del trabajo en aproximadamente 1 hora, tiempo suficiente para que Ricardo y Alejandra se sintieran seguros y relajaran su guardia. Le envié un mensaje de texto a Diego diciéndole que no se sintiera bien, que había tenido mareos durante el día y que le pediría que viniera a acompañarme al médico si no mejoraba. Era una mentira, pero una mentira necesaria para salvar a mi familia de una traición mayor. Diego respondió inmediatamente diciendo que saldría del trabajo temprano para venir a verme perfecto. Calculé que llegaría justo en el momento adecuado para descubrir a su esposa en una situación comprometedora. Mientras esperaba que Diego llegara, me quedé en mi habitación fingiendo estar enferma, pero atenta a todos los ruidos de la casa. Podía escuchar voces y risas provenientes de la sala, claramente Alejandra y Ricardo disfrutando de su tiempo juntos, sin sospechar que su mundo estaba a punto de colapsar. Valentina entró varias veces a mi cuarto, reportándome lo que veía. «Están sentados muy juntos en el sillón, abuela», me susurró durante una de sus visitas. «Y Ricardo tiene su brazo alrededor de mamá». Mi corazón se aceleraba pensando en lo que Diego sentiría al ver esa escena. Finalmente escuché el sonido del coche de Diego llegando a la casa.
Era el momento de la verdad. Valentina, le dije a mi nieta, ahora ve a tu cuarto y quédate ahí sin importar lo que escuches. ¿De acuerdo? Ella asintió y salió corriendo. Yo me quedé en mi habitación, esperando que los eventos se desarrollaran naturalmente. Escuché la puerta principal abrirse, los pasos de Diego en la entrada y luego el silencio más absoluto que jamás había experimentado en esa casa. El silencio duró una eternidad y después estalló el caos. ¿Quién es este hombre? ¿Y qué está haciendo en mi casa? Escuché gritar a Diego desde la sala. Su voz tenía un tono que nunca antes había escuchado, una mezcla de shock, dolor y furia que me encogió el corazón. La voz de Alejandra le siguió, alta y desesperada. Diego, ¿puedo explicártelo? No es lo que parece. Pero las explicaciones se vieron interrumpidas por el sonido de pasos corriendo, probablemente Ricardo tratando de escapar de una situación imposible de explicar. Diego gritó, «¡No te atrevas a moverte de ahí! ¡Quiero una explicación ahora mismo!». Me levanté de la cama y caminé lentamente hacia la sala, sabiendo que era hora de enfrentar las consecuencias de la verdad que había estado tratando de revelar durante tanto tiempo. Cuando llegué a la entrada de la sala, vi una escena que jamás olvidaré en Diego, de pie en el centro del cuarto, temblando de indignación, Alejandra sollozando en el sofá con el cabello desarreglado y su blusa desabotonada, y un hombre que no conocía, claramente Ricardo, tratando de ajustarse la ropa mientras buscaba desesperadamente una salida. «Mamá», me dijo Diego al verme, con una voz quebrada que me partió el alma. «¿Tú sabías esto?». No era una acusación, era el grito desesperado de un hombre que acababa de descubrir que su vida entera había sido una mentira. «Hijo», le respondí con toda la ternura que tenía en el corazón. Sabía que algo estaba mal, pero necesitabas descubrirlo por ti mismo. Nadie te habría creído si yo te lo hubiera dicho. Diego se derrumbó en una silla, cubriéndose la cara con las manos, y por primera vez en meses, volví a ver al niño vulnerable que había criado con tanto amor. Lo que siguió fue una de las conversaciones más dolorosas que he tenido en mi vida. Ricardo trató de escabullirse sin decir palabra, pero Diego lo detuvo. «Tú no te vas a ningún lado hasta que me expliques qué está pasando aquí», le dijo con una autoridad que no había mostrado en meses. Ricardo, un hombre de aproximadamente 40 años, bien vestido pero con cara de culpabilidad absoluta, balbuceó una disculpa patética. «Señor, yo no quería que las cosas llegaran a esto. Alejandra me dijo que usted ya sabía de nuestra relación y que estaban separándose. Era una mentira tan obvia que hasta un niño la habría detectado». Alejandra explotó al escuchar las palabras de Ricardo. «Eso no es cierto», le gritó. «Yo nunca te dije eso. No me eches la culpa de esto». La pareja de amantes comenzó a discutir entre ellos, cada uno tratando de salvar su propia piel, sin importarles el daño que le habían causado a mi familia. Diego los observaba con una expresión de disgusto que nunca antes había visto en su rostro. «¡Cállense, los dos!», les dijo finalmente. «Ricardo, lárgate de mi casa ahora mismo y no vuelvas a acercarte a mi familia. Y tú, Alejandra, vamos a tener una conversación que debimos haber tenido hace mucho tiempo». Después de que Ricardo se fue prácticamente corriendo de la casa, Diego se sentó frente a Alejandra y le dijo, «Quiero que me expliques todo. ¿Desde cuándo está pasando esto? ¿Qué otros planes tenían? ¿Y por qué has estado tratando tan mal a mi madre?». Alejandra, dándose cuenta de que ya no podía seguir mintiendo, decidió atacar. «Tu madre es una vieja entrometida que nunca nos ha dejado vivir en paz», le gritó. «Desde el primer día que llegamos a esta casa, ha estado tratando de controlar nuestras vidas. Yo solo quería que tuviéramos nuestro propio espacio, nuestra propia vida. ¿Y para eso tenías que engañarme?», le preguntó Diego con una voz que me recordó dolorosamente a su padre cuando estaba decepcionado. «¿Para eso tenías que traer a tu amante a la casa de mi madre, mientras yo trabajaba para mantener a esta familia?». Alejandra no tuvo respuesta para eso. En lugar de disculparse o mostrar remordimiento, siguió atacando. «Tu madre nos ha estado espiando. Seguramente ella orquestó todo esto para que nos separáramos. Siempre ha estado celosa de nuestro matrimonio». Era increíble cómo, incluso enfrentada con su propia traición, seguía tratando de culparme a mí. Diego se levantó y caminó hacia donde yo estaba parada. «Mamá», me dijo, y por primera vez en meses había cariño genuino en su voz. «Perdóname, he sido un idiota. He estado tan ciego que permití que destruyera nuestra relación,
mientras yo creía que estaba protegiendo a mi familia. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. Eran lágrimas de alivio, de dolor, de perdón, de amor. Mi hijo había regresado a mí. No tienes nada que perdonar, Diego, le dije abrazándolo fuerte. Has sido víctima de una manipulación muy cruel. Lo importante es que ahora vemos la verdad. Valentina, que había estado escuchando desde las escaleras a pesar de mis instrucciones de quedarse en su cuarto, bajó corriendo y se unió a nuestro abrazo. Papá, le dijo con lágrimas en los ojos. Abuela Carmen nunca mintió. Mamá me dijo cosas muy feas sobre ella y me amenazó para que no te contara la verdad. Diego miró a su hija con horror. ¿Qué tipo de cosas te dijo, mi amor? Valentina, con la honestidad brutal de los niños, le contó todo a las amenazas sobre el internado, las mentiras sobre mi salud mental, la manera en que Alejandra había tratado de envenenarla contra mí,